Cuando el pasado ya no cabe en tu frecuencia. Hay momentos en los que algo dentro de ti se rompe, pero no con violencia, sino con silencio. Un silencio extraño, espeso, como si ya no pudieras sostener la versión de ti mismo que has arrastrado por años. No es un colapso visible, es más bien una fatiga del alma, una sensación de que estás fuera de lugar, incluso dentro de ti. Es entonces cuando aparece una pregunta que no habías querido mirar de frente. ¿Y si ya no eres esa persona que insiste en existir? ¿Y si el pasado dejó de vibrar en ti, pero tú sigues insistiendo en recordarlo como si aún viviera? El doctor James Doty, neurocirujano y autor, explica que nuestras experiencias pasadas, especialmente las dolorosas, moldean profundamente la arquitectura de nuestro cerebro. No solo lo que pensamos, sino cómo sentimos, cómo reaccionamos, cómo amamos, cómo nos protegemos. Cada recuerdo que no se digiere emocionalmente se convierte en un filtro invisible a través del cual experimentamos el presente. Y sin darnos cuenta, ese filtro dirige nuestras decisiones, sabotea nuestras relaciones y silencia nuestra autenticidad. Pero hay algo profundamente liberador en su mensaje. Todo eso puede ser reescrito. Tu cerebro no está condenado. Tu historia no está sellada. Tu identidad no está fijada. Charlemagne the God, figura pública, que ha expuesto con honestidad su camino de transformación, lo encarna con crudeza y belleza. En su recorrido ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad a ocultar, sino un umbral hacia algo más verdadero, más desnudo, más alineado con la frecuencia del alma. Él no eliminó su pasado, lo abrazó, lo resignificó, lo volvió lenguaje, y al hacerlo dejó de vivir desde la herida, para comenzar a vivir desde el propósito. Eckhart Tolle lo expresa de forma contundente. No es el pasado lo que te impide avanzar, es el apego a su energía no resuelta, y eso duele. Duele reconocer que muchas veces no es el recuerdo lo que nos atrapa, sino nuestra insistencia inconsciente en revivirlo, en justificarlo, en cargarlo como una identidad. Nos identificamos tanto con nuestra versión herida que olvidamos que existe otra posibilidad, vivir sin ese peso. Este episodio no es una receta mágica para olvidar, no es una promesa rápida de transformación. Es una exploración honesta y profunda sobre cómo cortar el lazo emocional con el yo antiguo, no desde la negación, sino desde la integración, no desde el rechazo, sino desde la compasión. Porque no se trata de matar el pasado, sino de soltar la vibración con la que lo seguimos alimentando. Se trata de dejar de vivir como reacción y comenzar a vivir como creación. En los próximos minutos vas a ser acompañado con ternura y verdad por una travesía que mezcla neurociencia, espiritualidad encarnada y experiencias humanas reales. Vamos a mirar de frente aquello que duele, pero no para quedarnos en el dolor, sino para encontrar el umbral oculto que toda herida guarda. Hablaremos de las emociones residuales, de los mitos espirituales que sin querer nos estancan, de cómo transformar tu historia en medicina y de cómo renacer no es construir algo nuevo, sino recordar lo que ya eras antes de olvidar tu luz. Respira, porque eso también es manifestación. Estás aquí. Y si estás aquí es porque algo en ti ya está listo para dejar atrás lo que ya no cabe en tu frecuencia. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de estar dispuesto a escuchar desde otro lugar preguntas que nunca te habías permitido hacer. ¿Quién serías sin ese dolor? ¿Qué hay en ti cuando el juicio se apaga? ¿Qué versión de ti está esperando que le hagas espacio? Hoy no vas a crear una nueva identidad desde la urgencia. Vas a permitir que emerja una vibración más honesta, más liviana, más tuya. Y tal vez, solo tal vez, descubras que nunca fuiste tu trauma. Fuiste, eres y serás el espacio silencioso que lo sostiene. Vamos a comenzar.
El residuo emocional, la carga invisible del yo antiguo. Hay heridas que no sangran, pero duelen. Duelen en forma de reacciones automáticas, de silencios incómodos, de ansiedad que no sabes de dónde viene. Duelen cuando alguien te mira con ternura y tú no sabes recibirla. Cuando logras algo que anhelabas y sientes que no lo mereces. Cuando estás en paz y tu mente, inquieta, busca una razón para temer. Esa es la carga invisible del yo antiguo. No es el recuerdo en sí, es la emoción atrapada que sigue vibrando sin que lo sepas. Es el residuo energético que el cuerpo sostiene, mucho después de que la mente haya decidido seguir adelante. El cuerpo es memoria. Eso lo saben tanto la neurociencia como las tradiciones espirituales más antiguas. Cada vez que una experiencia fuerte ocurre, un abandono, una traición, un susto profundo, una humillación, el sistema nervioso graba no solo lo que pasó, sino cómo se sintió. Y ese cómo se sintió se convierte en un patrón, en una forma de protegerte, en una respuesta que se activa incluso cuando ya no hace falta. Es por eso que a veces te encuentras reaccionando con miedo ante personas que no representan ningún peligro, o sintiéndote pequeño frente a situaciones que podrías atravesar con dignidad. Lo que no se procesa se repite. No porque el universo quiera castigarte, no porque haya algo mal contigo, sino porque tu sistema interno necesita una oportunidad para reorganizarse. James Doty lo explica con claridad. Nuestras redes neuronales se adaptan a la experiencia vivida, pero también pueden adaptarse a una experiencia elegida. Eso es la neuroplasticidad. Pero para que esa elección sea real, primero necesitas hacer consciente el residuo emocional que aún te habita. No para revivir el trauma, sino para soltar el anzuelo que te mantiene girando en los mismos ciclos. Muchos piensan que han sanado porque ya no lloran, porque pueden hablar del pasado sin quebrarse. Pero el verdadero indicador no es la ausencia de lágrimas, es la calidad de tu paz interior. Es cómo respiras cuando estás solo, cómo te miras en el espejo, cómo manejas el silencio. La herida más profunda no siempre es la más visible. A veces es una energía sutil que vibra en lo cotidiano, en el tono con el que te hablas, en las decisiones que postergas, en la forma en que no te permites recibir amor sin sospecha. Liberarse del pasado no es olvidarlo. Eso sería amputarte una parte esencial. Es más bien desactivar su poder vibracional. Es dejar de cargar esa experiencia como una identidad. Dejar de protegerla como si al soltarla te quedaras sin historia. Porque tú no eres lo que te pasó. Eres quien está eligiendo qué hacer con eso. Y esa elección no ocurre una vez, ocurre cada día. En cómo respiras, en cómo respondes, en cómo decides tratarte cuando aparece la vieja voz del miedo. Algunos maestros antiguos decían que el alma no sufre por lo que vivió, sino por lo que se niega a liberar. Porque sostener lo que ya venció su propósito es como insistir en usar un abrigo en pleno verano. Te acostumbraste tanto al peso que cuando lo sueltas, sientes vértigo. Pero es en ese vértigo donde comienza la verdadera libertad. Quizá no necesitas más respuestas. Quizá lo que necesitas es dejar de sostener preguntas que ya no resuenan contigo. Preguntas como, ¿por qué me pasó esto? O, ¿qué hice mal? Tal vez el alma no quiere explicaciones. Tal vez solo quiere espacio para transformarse. Y ese espacio comienza cuando reconoces con ternura. Sí, mi cuerpo recuerda, pero mi conciencia también puede elegir. Sí, esa versión antigua fue necesaria, pero ya no me representa. No estás roto, solo estás lleno de memorias que no han sido honradas. Y honrarlas no significa revivirlas, significa mirarlas con amor y decirles desde un lugar profundo, gracias por protegerme,
pero ya no necesito vivir desde ahí. Y entonces algo en ti se relaja, algo en ti se acomoda y por primera vez en mucho tiempo respiras sin carga. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque dejó de dictar quién eres. Mito espiritual. Sanar es volver a ser quien eras antes del dolor. Hay una idea que, aunque bien intencionada, puede volverse una prisión silenciosa. La creencia de que sanar es volver a ser quien fuiste antes del dolor, como si existiera un yo original que fue dañado, y todo el propósito del camino espiritual fuese regresar a esa versión intacta, inocente, anterior al trauma. Pero eso no solo es imposible, es también injusto contigo, porque niega la alquimia silenciosa que cada herida trajo, niega la sabiduría que surgió de tus noches oscuras, niega la profundidad que solo la experiencia difícil puede tallar en el alma. La verdadera sanación no es regresiva, es transmutadora. No se trata de restaurar lo que fuiste, se trata de nacer desde otro nivel de conciencia, de dejar que el dolor, no como castigo, sino como umbral, te transforme en alguien más sensible, más verdadero, más presente. No es una vuelta, es una expansión. Y esa expansión, muchas veces, no se parece nada a la imagen que tenías de ti antes de caer. En la infancia emocional del camino espiritual, es común idealizar una versión pura de uno mismo, como si el trauma fuera una mancha que debe borrarse, como si el sufrimiento invalidara tu luz. Pero con el tiempo, si permites que la conciencia madure, comprendes algo más vasto, que el dolor no te alejó de tu esencia, solo te mostró cuán profundo podías llegar para reencontrarla. Porque a veces necesitas tocar el fondo de una ausencia para reconocer la presencia que eres. Necesitas olvidar quién creías ser, para descubrir quién puedes llegar a ser. La neurociencia hoy confirma lo que las tradiciones místicas decían hace siglos. El cerebro está en constante renovación. Las experiencias no solo dejan cicatrices, también abren caminos. Y cuando eliges vivir esas cicatrices como portales en lugar de condenas, se activa una forma de sabiduría que no puede enseñarse desde la teoría. Es la sabiduría del alma vivida, la que no necesita palabras, la que se reconoce en la mirada de quien ha atravesado el fuego y aún así puede amar. Entonces, no se trata de volver. Se trata de partirte a ti mismo desde otro nivel de conciencia. Y ese parto no es limpio, ni lineal. Es confuso, es contradictorio. A veces parece que retrocedes, otras veces que te estás deshaciendo. Pero cada contracción emocional, cada fragmento que se cae, está despejando el camino para que emerja una identidad más auténtica. No más fuerte, más verdadera. No más brillante, más integrada. Imagina una semilla. Antes de convertirse en árbol, debe romperse. Su forma antigua debe desintegrarse. Desde afuera parecería destrucción, pero desde adentro es renacimiento. Tú también eres esa semilla. No estás perdiéndote. Estás dejando de ser una forma para convertirte en otra. Y eso requiere valentía, requiere ternura, requiere tiempo. Hay algo profundamente injusto en exigirnos volver a un estado anterior al dolor, porque eso sería negar todo lo que has sostenido, toda la fuerza silenciosa que te mantuvo vivo cuando todo dentro de ti quería desaparecer. Ser tú hoy, después de todo lo que atravesaste, ya es un acto sagrado. No necesitas restaurarte, necesitas reconocerte. Tal vez la única versión original que importa no es la que existía antes de la herida, sino la que puede mirar la herida con ojos de compasión. Esa versión que no se define por lo que le hicieron, ni por lo que perdió, sino por la dignidad con la que elige continuar. Una dignidad que no grita, que no necesita demostrar nada, solo está sosteniéndose, respirando, vibrando. James Doty sugiere que, cuando entendemos el funcionamiento del cerebro con compasión, dejamos de vernos como defectuosos, porque no somos un proyecto roto, somos un proceso en expansión, y en ese proceso,
Cada experiencia, incluso las que más duelen, puede ser integrada como parte del mapa. Un mapa que no te lleva hacia atrás, sino hacia una versión de ti que jamás habrías descubierto si no hubieras atravesado el abismo. No regreses. No intentes ser quien fuiste. Sé quién estás naciendo a ser. Porque esa persona, la que ha llorado, caído, dudado, y aún así elige abrir el corazón, es más real que cualquier ideal del pasado. Y si te atreves a sentir eso, si te das el permiso de no volver, sino de emerger, entonces tal vez descubras que no estás sanando para volver al inicio, sino para escribir una historia completamente nueva, una que solo tú puedes contar, una que empieza justo aquí. Modelo Charlemagne, de la máscara al alma, el poder de narrar tu dolor con propósito. Hay trayectorias humanas que no solo inspiran, sino que abren una grieta de posibilidad en la conciencia colectiva. Charlemagne the God es uno de esos casos. Su camino público de transformación no se construyó a partir de logros externos, sino de una valentía interna, la de despojarse de la máscara, la de mirar de frente su historia, su trauma, su vergüenza y narrarlo sin adorno, sin culpa, sin espectáculo. En una sociedad que premia la imagen, que idolatra el control, que maquilla el sufrimiento, la decisión de Charlemagne fue profundamente disruptiva, porque no contó su dolor desde el personaje, lo hizo desde el alma. Narrar el propio dolor no es una exposición banal, es un ritual, un acto sagrado. Es la decisión de transformar la herida en lenguaje, el silencio en palabra, la sombra en enseñanza. Pero no cualquier palabra, no la palabra ensayada, limpia, procesada, sino esa otra que tiembla, que se atora, que nace aún con miedo, porque es desde esa imperfección donde el mensaje vibra, donde toca, donde cura, no solo al otro, también a quien lo pronuncia. Charlemagne no negó su pasado, no lo disfrazó, lo nombró, y al nombrarlo, lo reconfiguró, porque lo que se nombra con verdad comienza a perder poder sobre ti, y lo que se comparte con propósito comienza a convertirse en medicina. Esa es la alquimia que muchos no entienden. Cuando hablas desde la herida abierta, sangras, pero cuando hablas desde la herida integrada, sanas. Y a través de esa sanación, invitas a otros a reconocerse en su propio proceso. James Doty explica que, cuando una experiencia emocional se convierte en narrativa coherente, el cerebro la procesa de una forma distinta, la libera, la reordena, la integra, porque las emociones, cuando se quedan sin historia, se estancan. Pero cuando encuentran un hilo, un sentido, una voz, se transforman en sabiduría, no intelectual, sino vivencial. Y esa sabiduría, compartida desde el alma, tiene un efecto espejo, despierta, sostiene, acompaña. Vivimos en una era donde todos hablan pero pocos narran. Narrar no es llenar de palabras, es desnudarse con intención. No desde el ego que busca reconocimiento, sino desde el corazón que anhela conexión. La historia de Charlemagne no solo es un ejemplo de superación, es un recordatorio de que todos llevamos una historia que, si se cuenta con presencia, puede convertirse en puente. Un puente entre el yo herido y el yo consciente, entre la máscara y la esencia, entre el miedo y el sentido. Y no se trata de exponer tu vida para ser validado, se trata de reconocer que hay pasajes en tu camino que no fueron en vano, que tu dolor no fue útil, que cada caída guardaba un código, una clave vibracional que, si la abrazas, puede abrir puertas dentro de ti y dentro de otros, porque hay alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú viviste, no por curiosidad, sino para recordar que no estás solo. Narrar con propósito no es dramatizar, es humanizar, es permitir que lo vivido se vuelva parte de una red de sanación. Y para eso, no hace falta tenerlo todo resuelto. Solo hace falta tener el coraje de mirar hacia adentro y decir, esto también soy yo. Esta parte rota, esta parte que aprendió, esta parte que sigue caminando. La máscara dice, estoy bien. El alma dice, estoy en camino. Y ese en camino es lo más valioso que puedes ofrecer, porque no transmite perfección, transmite verdad. Y la verdad, cuando se dice con amor, tiene una frecuencia que traspasa cualquier barrera, porque toca al otro no en su mente, sino en su centro, en su historia aún no contada, en su emoción aún no digerida,
en su silencio aún no abrazado. El viaje de Charlemagne es un espejo para todos nosotros, un recordatorio de que lo más valiente no es aparentar, es revelar, que lo más transformador no es lograr, es compartir desde donde realmente estás, y que a veces tu mayor poder no está en tu conocimiento, sino en tu herida convertida en palabra, no como queja, no como defensa, sino como lenguaje sanador. Porque cuando resignificas tu dolor, no solo te liberas de su peso, lo vuelves puente. Y ese puente puede ser exactamente lo que alguien más necesita para cruzar su propio abismo. No necesitas ser famoso, no necesitas tener respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a narrar desde la verdad, porque esa verdad, dicha desde el alma, es luz. Luz para ti y luz para quienes aún no se atreven a mirar su sombra. Técnica práctica. Reescribe tu pasado desde el futuro que eliges vibrar. Hay una idea que puede parecer poética, pero que en realidad es profundamente neurológica. Tu pasado no es una película fija. Es una experiencia que se reactiva cada vez que la recuerdas. Y cada vez que lo haces, el cerebro no revive un archivo cerrado. Lo reescribe, lo actualiza, lo moldea con base en la emoción presente. Por eso, cada recuerdo que arrastras no es exactamente lo que ocurrió, sino una versión emocional de lo que quedó sin integrar. Y eso, desde la perspectiva de James Dougherty y muchos estudios sobre neuroplasticidad, no es una condena, es una oportunidad. Porque si tu cerebro reescribe tu historia cada vez que la toca, entonces puedes empezar a tocarla desde otra frecuencia. No desde la culpa, no desde la victimización, sino desde la intención consciente de vibrar diferente. No para negar lo vivido, sino para ofrecerle un nuevo significado. Uno que no te limite, uno que te devuelva el poder. El primer paso es identificar qué memorias aún dictan tu comportamiento. No necesitas revivirlas con detalle, basta con observar tus reacciones. ¿Dónde sientes tensión sin motivo? ¿En qué situaciones te cierras, te saboteas, te encoges? Detrás de esas respuestas automáticas hay una memoria que sigue activa, no como recuerdo, sino como vibración. Y no necesitas escarbarla, solo reconocer su efecto en tu presente, porque es ahí donde empieza la alquimia. Luego, desde un estado de quietud y respiración lenta, puedes permitirte imaginar una escena alternativa, no como fantasía, sino como nueva posibilidad vibracional. No se trata de cambiar lo que pasó, sino de transformar la energía con la que tu sistema lo sostiene. Por ejemplo, si en el pasado te sentiste abandonado, puedes imaginar esa misma escena pero con una presencia distinta, una figura que te mira con ternura, que no te deja solo, que te dice lo que necesitabas escuchar. Esa figura puede ser tu yo futuro, tu yo sabio, tu yo ya sanado, porque todo eso también eres tú. Cuando creas esa escena, el cerebro no distingue entre lo vivido y lo visualizado con carga emocional intensa. Si lo haces desde un estado profundo, sincero, conectado, esa imagen empieza a activar nuevas conexiones neuronales, nuevas asociaciones químicas, nuevos caminos de percepción. No estás negando el pasado, estás eligiendo una nueva forma de relacionarte con él. Estás dando a tu sistema interno una opción más amable, más amorosa, más alineada con quien quieres ser. Y luego, ese nuevo recuerdo necesita repetición, no forzada, sino amorosa, como quien riega una planta que empieza a brotar. Cada vez que tu mente vuelve al viejo patrón, puedes respirar profundo y traer esa nueva imagen, sentirla, reforzarla, no como una técnica vacía, sino como un acto de fidelidad contigo, porque ya no estás reaccionando desde la herida, estás creando desde la intención. James Dougherty afirma que cuando combinamos emoción positiva con visualización coherente, activamos el sistema límbico y al mismo tiempo el córtex prefrontal. Es decir, unimos emoción y dirección, alma y cerebro. Y eso no es magia, es neurología aplicada desde la compasión. No estás engañando a tu mente, estás enseñándole que puede elegir, que no está atada a una narrativa vieja, que tiene permiso de crear una historia que no duela, una historia que abrace. Quizá no puedas cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes decidir qué significado tiene eso para ti hoy, y eso lo cambia todo. Porque cuando resignificas el pasado desde una vibración más elevada, dejas de repetirlo, dejas de atraer las mismas experiencias, dejas de vivir como eco y comienzas a vivir como voz. Reescribir tu pasado no es un acto de negación, es un acto de poder interior,
Un ritual silencioso donde reconoces que tú no eres lo que viviste. Eres quien decide cómo eso vive en ti ahora. Y cuando haces esa elección desde el corazón, algo en ti cambia, no de golpe, no con fuegos artificiales. Cambia como cambian los ciclos naturales, despacio, con constancia, con verdad. Porque en el fondo, lo que reescribimos no es solo la memoria, es la identidad. Es la forma en que nos hablamos, la forma en que nos sostenemos, la forma en que decidimos vibrar incluso cuando la vieja energía vuelve a tocar la puerta. Y ese acto, repetido con ternura, se convierte en una nueva narrativa neuroquímica, una que no borra el dolor, pero lo integra, una que no olvida, pero que transforma. Y esa transformación es tuya, porque nadie más puede hacerla por ti, porque tú eres quien decide cómo termina esta historia. Y tal vez, solo tal vez, el final que tanto esperabas comience con una imagen diferente, una que tú mismo eliges sostener, una que esta vez te represente de verdad. El error invisible. Luchar contra el pasado como si fuera un enemigo. Hay una trampa sutil en el camino de la sanación. Una trampa que se disfraza de valentía, de determinación, incluso de evolución. Y es la lucha constante contra el pasado. Ese impulso casi automático de querer superarlo a toda costa, de aplastarlo, de dejarlo atrás como si fuera una sombra maldita que debe ser vencida. Pero cuanto más luchas, más te atrapa. Cuanto más lo rechazas, más se esconde en los pliegues de tu presente. Porque el pasado no es un enemigo, es un espejo, y lo que resistes, persiste. Esa lucha interna, que a veces se siente como fuerza espiritual, muchas veces es solo una forma más de rechazo, no hacia lo que ocurrió, sino hacia la parte de ti que lo vivió. Porque cuando peleas con tu historia, también te estás peleando con quien fuiste, con la versión de ti que hizo lo que pudo, que sostuvo lo que nadie vio, que sobrevivió como supo. Y esa versión, aunque no te represente hoy, merece respeto, no como ideal, sino como raíz. El alma no necesita borrar capítulos, necesita iluminar sus márgenes, porque en cada línea torcida de tu historia hay un mensaje, una semilla, una oportunidad de ver lo que aún no has querido mirar. Y no para quedarte atrapado en el dolor, sino para permitir que ese dolor se transforme en comprensión, en presencia, en una forma más profunda de habitarte. James Doughty lo explica desde la neurociencia. Lo que reprimimos no desaparece, se almacena en circuitos cerebrales que siguen activos en segundo plano, influenciando decisiones, modelando vínculos, condicionando tu sensación de valía. Entonces, cuando luchas contra el pasado, en realidad estás reforzando su huella. Estás diciéndole a tu sistema, esto es una amenaza. Y el sistema, obediente, sigue defendiéndose, incluso cuando ya no hace falta. ¿Y si dejar de luchar no fuera rendirse, sino sanar de verdad? ¿Y si pudieras mirar lo que viviste sin odio, sin vergüenza, sin la necesidad de justificar nada? Solo mirar, respirar, integrar. Porque no se trata de celebrar el sufrimiento, se trata de reconocer que esa historia también te trajo hasta aquí, que incluso en lo más oscuro hubo una chispa que te sostuvo, y esa chispa merece gratitud. La lucha constante te fragmenta, te deja dividido entre quien fuiste y quien intentas ser, pero la integración te une, te devuelve el poder, no porque todo tenga sentido, sino porque eliges sostener tu historia sin convertirla en cárcel, porque eliges abrazarte a ti mismo sin condiciones, incluso en lo que aún duele, incluso en lo que aún no comprendes del todo. La paradoja es que cuando dejas de pelear, comienzas a cambiar. No desde el esfuerzo, sino desde la rendición consciente. Esa rendición, que no es pasiva ni débil, es una decisión vibracional. La decisión de vivir desde la aceptación radical, desde un lugar donde ya no necesitas defender tu pasado, ni esconderlo, ni edulcorarlo, solo permitir que sea parte del camino, parte del paisaje, parte del alma que estás encarnando. Quizá no se trata de olvidar, ni siquiera de perdonar de inmediato. Se trata de soltar la guerra interna, esa guerra que te agota, que no te impide estar presente,
que transforma cada logro en una batalla, cada silencio en amenaza, cada pausa en miedo. Porque cuando dejas de pelear, puedes por fin descansar, y desde ese descanso, reconstruirte, no como deber, sino como elección. Algunas tradiciones espirituales enseñan que la iluminación no llega por vencer la sombra, sino por abrazarla, no como excusa, sino como reconocimiento. Y cuando haces eso, algo profundo cambia. Ya no vives desde la defensa, vives desde la verdad. Una verdad que no grita, que no necesita probar nada, solo está, sólida, serena, suficiente. Porque al final, lo que más duele del pasado no es lo que ocurrió, sino lo que aún te niegas a sentir. Y eso no se sana luchando, se sana permitiendo, sosteniéndote, mirándote con los mismos ojos con los que mirarías a un niño herido, sin juicio, con presencia, con amor. No necesitas una guerra interna más, necesitas un reencuentro, un susurro que diga, ya no tengo que pelear con mi historia, porque mi historia no me define, la forma en que la habito, sí. Y en esa frase, tan simple como profunda, comienza otra etapa, una donde el pasado no dirige, solo acompaña, una donde el dolor no encadena, solo recuerda, y una donde tú no huyes, tú decides. Y esa decisión, silenciosa y firme, es el principio de toda verdadera libertad. Ejercicio energético. ¿Cómo disolver la identidad vieja desde el cuerpo? Hay una sabiduría antigua que la modernidad ha olvidado. El cuerpo no es solo un vehículo, es un templo, es una memoria viva, es el lugar donde habita no solo lo que has vivido, sino también lo que no has expresado, lo que no pudiste decir, lo que silenciaste para sobrevivir. Y por eso, cuando hablamos de renacer, no basta con cambiar pensamientos, no basta con repetir afirmaciones o imaginar futuros distintos, porque si tu cuerpo sigue vibrando desde la versión antigua, esa será la frecuencia dominante. Esa será la verdad que, sin querer, sigues manifestando. Mucho antes de que puedas sostener una nueva identidad, necesitas que tu cuerpo la reconozca como segura, como familiar, como legítima. Porque el cuerpo no miente. El cuerpo no negocia con el ego. El cuerpo responde a la vibración que más se ha repetido. Y si esa vibración es miedo, culpa, carencia o rechazo, entonces, no importa cuántas veces digas que estás listo para una nueva versión, algo en ti seguirá protegiéndose desde lo antiguo. James Doty ha hablado sobre cómo las experiencias traumáticas se almacenan en el sistema nervioso y moldean nuestras respuestas automáticas, no como una elección consciente, sino como un mecanismo de supervivencia profundamente enraizado. Y aquí es donde la práctica energética no es solo un complemento, es esencial, porque el cuerpo también necesita un lenguaje de liberación, uno que no venga solo desde la mente, sino desde el sentir, desde el gesto, desde la vibración. Existen formas suaves y potentes de permitir que el cuerpo suelte esa identidad vieja. Una de ellas es la respiración vibracional. No es una técnica rígida, es un ritmo intuitivo, donde el aire entra y sale con sonido, como un suspiro prolongado que vibra en el pecho, en el abdomen, en la garganta. Ese sonido, cuando se sostiene con intención, comienza a mover capas sutiles. No las empuja, las afloja, las acaricia. Y el cuerpo poco a poco comienza a recordar cómo es vibrar sin defensa. Junto con la respiración, el uso de mantras corporales, palabras o sonidos repetidos en voz baja mientras se tocan partes del cuerpo, puede ser profundamente transformador. No se trata de repetir frases mágicas, se trata de reconectar con tu piel, con tus órganos, con tu pulso, de devolverle al cuerpo la sensación de presencia, de recordarle que ya no necesita tensionarse, encogerse, endurecerse para sobrevivir, que ahora puede abrirse, expandirse, recibir. La liberación somática no necesita dramatismo. A veces ocurre en gestos mínimos, un hombro que se relaja, una mandíbula que suelta, una lágrima que cae sin explicación. Es el lenguaje del cuerpo diciendo, por fin me escuchas,
Por fin me das permiso de soltar lo que ya no me pertenece. Y esa escucha, más que cualquier técnica, es lo que sana. Porque el cuerpo no necesita ser corregido, solo necesita ser sentido. Cuando comienzas a habitarte desde este lugar, algo cambia. No solo en cómo te sientes, sino en cómo te relacionas con el mundo. Tus límites se vuelven más claros, tu energía se vuelve más coherente, tu presencia deja de ser una máscara y se convierte en un campo de resonancia donde ya no necesitas explicarte, defenderte ni forzarte, solo estás. Y ese estar, sin lucha, es una forma sagrada de renacer. Cambiar de versión no es un salto brusco, es una transición vibracional que requiere ternura, porque partes de ti aún desconfían, aún dudan, aún temen desaparecer. Pero si las abrazas con paciencia, con presencia, con respiración, ellas también se rendirán. Y en esa rendición no hay derrota, hay regreso, regreso al centro, a esa parte de ti que nunca estuvo rota, solo estaba cubierta de capas. Capas que el cuerpo poco a poco está dispuesto a dejar caer. No subestimes el poder de un cuerpo que respira en paz, porque cuando el cuerpo entra en coherencia, la mente sigue. Y cuando mente y cuerpo se alinean, el alma puede expresarse sin obstáculos, sin ruido, sin máscaras, solo como es, libre, presente, vibrante. No estás cambiando solo tu forma de pensar, estás renaciendo desde dentro, desde cada célula que decide soltar el miedo, desde cada músculo que deja de luchar, desde cada exhalación que le dice al universo, estoy listo para vibrar diferente. Y esa preparación no se demuestra con palabras, se encarna, se vibra, se siente, así sin esfuerzo, así desde el cuerpo, porque todo comienza ahí, donde verdaderamente habitas, donde verdaderamente recuerdas, donde verdaderamente eres. Cuidado con el autojuicio espiritual. Ya debería haber superado esto. Hay un pensamiento que parece inofensivo, casi lógico, incluso maduro. Pero cuando lo observas de cerca, lleva una carga destructiva silenciosa. Es esa voz que en medio de un proceso emocional susurra, ¿cómo puede ser que aún sigas con esto? ¿Por qué no lo has superado? A estas alturas ya deberías estar más avanzado. Y aunque parezca una exigencia de superación, es en realidad una recaída vibracional disfrazada de evolución, porque lo que estás sintiendo no es impulso de crecimiento, es juicio, es presión, es vergüenza disfrazada de exigencia espiritual. Ese juicio muchas veces no viene del entorno, viene de ti, de la parte que ha leído todos los libros, que ha hecho las prácticas, que ha escuchado 1000 veces que todo es energía y que aún así sigue sintiéndose herida, reactiva, vulnerable. Entonces, en lugar de abrazar ese momento como parte natural del camino, surge la comparación interna y con ella la culpa, como si sentir dolor fuera señal de retroceso, como si la sensibilidad fuera una falla, como si mostrar humanidad fuese un signo de debilidad. James Doughty, desde su mirada neuroespiritual, lo expresa con claridad. El desarrollo interior no es lineal. El cerebro no borra emociones como un archivo, las integra. Y en ese proceso de integración es completamente natural que ciertas memorias resurjan, no porque estés fallando, sino porque estás madurando, porque cada capa emocional requiere una conciencia nueva para ser sostenida. Y esa conciencia no se impone, se cultiva. Entonces, cuando esa voz interna diga, ya deberías haberlo superado, respira, porque tal vez lo que estás sintiendo no es un estancamiento, sino una profundidad mayor. Tal vez no estás repitiendo un patrón, sino atravesando una capa más sutil. Tal vez no estás volviendo atrás, sino yendo más hondo. Y eso, aunque no se vea, aunque no se celebre, es avance. El autojuicio espiritual es especialmente dañino porque se esconde bajo un disfraz de conciencia,
Parece que estás queriendo mejorar, pero en realidad te estás invalidando. Te estás exigiendo desde una frecuencia de carencia, desde un aún no soy suficiente, desde una mirada dura que olvida que el despertar no es un destino, es un ritmo. Y ese ritmo a veces es rápido, a veces es lento y casi siempre es impredecible. Aceptar el proceso es parte del proceso, y eso implica abrazar también los momentos donde te sientes débil, confuso, desorientado, no como errores, sino como estaciones. Estaciones donde se reacomoda tu vibración, tu identidad, tu forma de habitar el mundo. Porque cada vez que algo en ti se rompe, también algo en ti se abre. Cada vez que caes, una nueva parte puede emerger. No para reemplazar la anterior, sino para integrarla desde un nivel más honesto. Lo más irónico es que ese debería no viene del alma, viene del ego espiritualizado, ese que busca iluminación como una meta, que transforma la expansión en una competencia silenciosa, que mide el progreso por la ausencia de dolor, en lugar de por la profundidad del sentir. Y mientras ese ego siga al mando, la espiritualidad deja de ser medicina y se convierte en presión, en exigencia, en otro molde más que hay que entajar. Pero tu alma no funciona así. Tu alma no te compara, no te exige. Tu alma no mide tu evolución por cuántas veces lloras, ni por cuántas veces te desbordas. La mide por tu capacidad de estar presente incluso ahí, por tu valentía para sentir sin juzgar, por tu ternura al volver a ti una y otra vez, aunque no entiendas todo, aunque no puedas explicarlo. El camino espiritual real es crudo, hermoso, contradictorio. Tiene avances que parecen retrocesos, y retrocesos que en verdad abren espacios nuevos. Y en medio de todo eso, la autocompasión es tu refugio más sagrado, no como excusa para no transformarte, sino como suelo fértil donde la transformación real ocurre, sin prisa, sin máscara, sin violencia. Entonces la próxima vez que esa voz aparezca, la que te dice que ya deberías, mírala con ternura. No le respondas desde la lógica. Respóndele desde el cuerpo, desde una respiración profunda, desde una mano en el corazón, desde ese susurro interno que diga, estoy aquí. Y eso basta, porque a veces lo más evolucionado que puedes hacer es permitirte ser humano, sin deber, sin prisa, sin juicio. Y en esa humanidad radical, sin pretensión, es donde nace lo más espiritual que puedes encarnar. La verdad de estar presente contigo, tal como eres, en este instante, sin más, sin menos, sin máscaras, solo tú. Y eso, en sí mismo, ya es un renacimiento. La paradoja espiritual. Renacer no es añadir nada, es soltar las capas falsas. A veces creemos que despertar es sumar conocimiento, prácticas, herramientas, frases positivas, rituales nuevos, como si para ser más nosotros mismos necesitáramos agregar hábitos, agregar respuestas, agregar luz. Pero en algún momento, si ya has caminado con sinceridad suficiente, comprendes que el verdadero renacimiento no ocurre por acumulación, ocurre por rendición, por soltura, por dejar caer. No es una construcción, es un despojo, un volver no hacia atrás, sino hacia adentro, hacia ese núcleo que siempre estuvo, pero que quedó cubierto de exigencias, de máscaras, de miedo. Renacer no es convertirte en alguien nuevo, es dejar de fingir ser quien no eres. Y eso, aunque parezca simple, requiere una valentía silenciosa. Porque te han dicho que necesitas ser más fuerte, más sabio, más positivo. Te han enseñado a medir tu valía por lo que logras, por cómo reaccionas, por cuán imperturbable puedes parecer. Pero nadie te habló del poder de vaciarte de todo lo que creíste tener que ser para ser amado, de todo lo que asumiste que debías hacer para pertenecer,
de todas las capas que vestiste para que no notaran tus heridas. Y sin embargo, esas capas pesan. No lo notas al principio, pero con el tiempo, cada afirmación que repites sin sentir, cada expectativa que sostienes para agradar, cada sonrisa que das sin verdad, te va alejando de ti. Y llega un punto en el que el alma ya no tolera más peso, no porque esté débil, sino porque está lista para emerger, no como una idea, no como una versión ideal, sino como presencia viva, cruda, serena, real. Eckhart Tolle lo expresa con una claridad luminosa. No se trata de convertirte en algo, se trata de dejar de ser lo que no eres. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta ver, porque hay partes de nuestra identidad que fueron construidas desde el dolor, pero se volvieron cómodas, funcionales, socialmente aceptadas. Y soltarlas da miedo, da vértigo, porque ¿quién será sin ellas? ¿Quién será sin ese rol de fuerte, de víctima, de cuidador, de sabio, de exitoso? ¿Qué queda cuando sueltas todos esos títulos internos? Lo que queda es lo más verdadero, lo más tuyo, lo que no depende de nada externo, lo que no compite, ni se justifica, ni se apura. Queda la esencia, ese núcleo silencioso que ha estado ahí desde siempre, observando, esperando, sosteniéndote incluso cuando tú mismo lo olvidaste. James Doty, desde su enfoque de neurociencia aplicada a la compasión, sugiere que el cerebro puede reconfigurarse para reconocer ese espacio interno como el centro de referencia, pero no ocurre a través de esfuerzo. Ocurre cuando el sistema nervioso se relaja, cuando dejas de huir, cuando ya no necesitas probar quién eres, cuando te permites simplemente estar. Y en ese estar, sin meta, sin personaje, sin estructura, algo sagrado sucede. No hay fuegos artificiales, no hay aplausos, hay silencio. Un silencio que no es vacío. Es plenitud sin forma, y es desde ahí donde renaces. No como resultado de un proceso, sino como revelación de lo que siempre estuvo, de lo que siempre fuiste, pero no habías tenido espacio para recordar. No es casual que las grandes transformaciones comiencen en la quietud, no en la acción desenfrenada, ni en el ruido mental, ni en el caos emocional. Comienzan en un instante de entrega, en un momento en que te detienes y dices, sin palabras, ya no necesito sostener esto. Y entonces, sin esfuerzo, sin estrategia, una capa cae, y luego otra, hasta que te descubres respirando desde otro lugar, no desde la defensa, no desde el deber, desde ti. No hay urgencia en el alma. La urgencia es del ego. El alma sabe que su ritmo es perfecto, que cada caída, cada pérdida, cada confusión fue parte del despojo, parte del proceso que te trajo hasta este umbral, y que ahora, al mirar atrás, no ves ruinas, ves ciclos, no ves errores, ves puertas, no ves versiones fallidas, ves caminos sagrados hacia lo que hoy puedes sostener, tu verdad. Porque al final no se trata de ser más, se trata de ser menos de lo que no eres. Y en esa paradoja, en esa suavidad, en esa renuncia amorosa, ocurre el renacer. No con ruido, no con promesas, con silencio, con presencia, con un suspiro hondo que dice, estoy aquí, sin capas, sin pasado, sin personaje, solo yo. Y desde ahí, todo empieza de nuevo, pero esta vez desde el centro, desde la verdad, desde casa. El pasado no muere, pero pierde su poder cuando tú dejas de alimentarlo. Hay algo en el pasado que persiste, no porque sea fuerte, sino porque seguimos dándole energía, seguimos repasándolo, justificándolo, negándolo, temiéndolo, y en ese acto inconsciente lo mantenemos vivo, no como una memoria, sino como una frecuencia, como una especie de eco que se infiltra en nuestras decisiones, en nuestros vínculos, en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Pero el pasado, por sí solo, no tiene fuerza. Su poder no es intrínseco, es prestado.
Es tu atención, tu apego, tu identificación lo que lo alimenta. Y cuando dejas de nutrirlo, se desvanece. No porque desaparezca, sino porque deja de dominarte. James Dary ha dicho que la neuroplasticidad permite reescribir incluso las rutas neuronales más dañadas. Que el amor propio, cuando se encarna de verdad, tiene el poder de suavizar las huellas más profundas del sufrimiento. Y esa es una verdad silenciosa que, aunque no siempre se siente de inmediato, transforma. Porque cuando comprendes que no estás condenado por tu historia, empiezas a caminar con otra postura, no desde el pasado, sino desde la posibilidad. Ram Dass, con su sabiduría luminosa, lo resumía en una frase que abre puertas internas. Todo lo que has vivido fue exactamente lo que necesitabas para llegar aquí. Y aunque esa frase pueda parecer dura al principio, contiene una ternura profunda, no porque justifique el dolor, sino porque lo honra, porque te recuerda que incluso lo más difícil tenía un propósito oculto, no uno impuesto de afuera, uno que tu alma en su sabiduría más profunda puede ahora comenzar a reconocer. Tu nueva versión no es una invención, no es un personaje más refinado, no es una identidad positiva diseñada para agradar, es una revelación de lo que estaba debajo de todo lo que creías que eras. Una revelación que no necesita esfuerzo, solo espacio. Y ese espacio se abre cuando dejas de aferrarte a lo que ya no vibra contigo. Cuando sueltas no desde el rechazo, sino desde la madurez. Desde una compasión que entiende que cada etapa tuvo su función, pero ya no es necesaria. Tal vez la mayor transformación no es crear algo nuevo, sino soltar lo que te impedía verte. Porque no es el trauma lo que más te marcó, fue la historia que contaste sobre él. Fue la creencia de que ese momento te definía. Fue el hábito de mirar tu vida desde la herida, en lugar desde el centro. Y cuando dejas de mirar desde la herida, la realidad cambia. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de interpretar desde el dolor. Y eso, en sí mismo, es libertad. Cuando dejas de cargar tu historia como peso, la conviertes en trampolín. Dejas de repetirla como castigo y comienzas a integrarla como impulso. Ya no es un ancla, es un suelo fértil. Ya no es una barrera, es una puerta. Porque ahora no vives desde el pasado, vives desde el presente que ese pasado preparó. Renacer entonces no es un acto explosivo, es un recordatorio constante, una repetición suave de presencia, un susurro interior que dice, no soy eso que me pasó, soy lo que elijo ser con eso que me pasó. Y esa elección no es siempre fácil, pero es sagrada, porque te devuelve el timón, porque te reconecta con la dignidad de ser creador, no desde la fantasía, desde la conciencia. Y en esa conciencia comprendes que nunca fuiste tu trauma, fuiste, eres y serás el espacio que lo sostuvo, el testigo silencioso, el corazón que sobrevivió, la presencia que ahora está lista para algo nuevo, no porque haya olvidado, sino porque ya no necesita repetir, ya no necesita defenderse, ya no necesita actuar desde la herida. Eres libre, no porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no le das el poder de definirte. Eres consciente, no porque no tengas miedo, sino porque eliges no actuar desde él. Eres digno, no porque nunca caíste, sino porque cada vez que caíste, elegiste volver. Elegiste respirar, elegiste seguir. Y eso es lo que hace que hoy estés aquí, más entero, más real, más tú. Desde ese lugar puedes mirar atrás sin dolor, mirar adelante sin ansiedad y habitar este instante con la verdad de quien ha despertado, no como meta, sino como forma de vivir. Así termina este viaje y así también comienza otro, uno que solo tú puedes escribir, desde el alma, desde el cuerpo, desde la paz.